Arratsaldeon, muchas gracias Íñigo y el colegio por invitarme. Aquí intentaré moderar estos dos grandes arquitectos y monstruos de la escritura. Bueno, deciros que la coincidencia de que hayan salido los dos libros en este otoño en castellano, pues yo creo que es por lo que se ha reunido aquí a ellos dos, y además yo he tenido la suerte de haber editado los dos, o sea, he llevado la edición de los dos libros. El de Philip Rapp es un poco más antiguo, es del 2020 y digamos, es el resultado de una tesis doctoral que después publicó el Pabellón del Arsenal en París, y que después estas cosas que tienen los franceses que lo hacen muy bien de saberlo sacado en edición de bolsillo, como estas súper baratas y como súper gustosa. Y en cambio el de Iñaki pues es más reciente, aunque ya explica un poco. Iñaki me ha reventado un poco de las preguntas que tenía preparadas, pero bueno. Bueno, lo sacó primero en inglés en el 2020 con Park Books, esta editorial de Zúrich, y yo lo he sacado en castellano hace nada. Y él, en cambio, sí que lo ha explicado, recoge un poco. Yo creo que todo lo que hiciste en la etapa americana, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, post Buena Vida y post Atlas Pintoresco y todo más o menos lo que habías trabajado en esto, ¿no? Y lo primero que me gustaría hablar, que aunque ya lo ha adelantado Iñaki, es... Bueno, bueno, es que a mí me encanta, ¿no? De tener arquitectos que tienen proyectos paralelos de escritura. O sea, no, esto para un editor es una maravilla, porque no sé, yo siempre he sido muy fan de todo aquello, de la gente que escribe, o sea, de todas las lecturas de la arquitectura que no pasan por la interpretación de un tercero, sino que todo recoger textos de arquitectos y que los propios arquitectos escriban. Es verdad que hay pocos, tú ya los has apuntado, pero sigue habiendo, y aquí tenemos a dos de ellos, ¿no? O sea, Iñaki lo ha explicado ya, técnica de arquitectura en la arquitectura contemporánea, que es de 1992, después La Buena Vida, que fue como el granito, pasando por los dos atlas pintorescos, hasta llegar un poco a este, que es un poco compendio de lo que he dicho últimamente. Philip Rapp también, en 2020 sacó Escritos Climáticos, que yo hice una breve traducción también en Puente Editores, pero de una selección de textos, y después Meteorología de los Sentimientos, el estilo antropocénico de Antropoceno, y recientemente un libro muy, la verdad, fantástico que ha sacado con Actar, que se llama Climatic Architecture, que también es... O sea, tiene su obra, pero también hay una explicación de la obra. Entonces, aunque tú ya lo has explicado, es cómo escribís vuestros textos dentro de vuestra producción teórica. Eso como primera pregunta, ¿no? ¿Están traduciéndole? Sí. O sea, ¿cómo explicáis cada uno de estos libros dentro de todos los libros que habéis hecho? You start. Yes. Go ahead. I can explain the different books. The first book we have published was... Wait a moment. Yes, now it's okay. Ahora, the first book was ahora está bien. El primer libro fue la arquitectura fisiológica, y esto estuvo en la Bienal de Venecia en 2002, y en aquel momento fue el arranque de la presencia de los ordenadores, y está esta idea de que en el espacio no solamente antes tú dibujabas la pared en negro y el espacio en blanco o sobre papel blanco, sino que en realidad digamos que lo blanco del papel no estaba totalmente vacío, sino que estaba compuesto por ondas electromagnéticas y gases. Y el primer libro, el de arquitectura fisiológica, era eso, y fue pagado por el gobierno suizo, puesto que era para la Bienal de Venecia. Y recibimos mucho dinero para publicar este libro. Era un diseñador gráfico el que participó en el proyecto, fue mi primera obra y adquirió mucha popularidad. Fue un libro muy caro en un principio.
cambiamos el tipo de tinta, una especie de tinta plateada, y era una técnica un poco más compleja. Y en aquel momento me empecé a interesar por el vacío, por el espacio, y no solamente me interesaba por la narrativa visual de lo que era visible o lo que estaba visible al ojo humano. Y después hice un segundo libro que se titulaba Distorsión. Y yo no estuve tan contento con ese libro, pero bueno, presentaba un proyecto. Esto fue en el año 2005. Y después hay un pequeño libro, Atmósfera Constructiva, que se publicó en 2014, se publicó en Italia. Y digamos que era como un bosquejo del libro de arquitectura climática que se publicó el año pasado. Era una especie de croquis de ese libro. Y a continuación, durante muchos años yo trabajé sobre este libro de la arquitectura climática, que es una especie de obra monográfica donde presentaba todas las exposiciones que hemos llevado a cabo que tienen que ver con la investigación del tema de la relación que existe entre el clima y la arquitectura. Y después este libro es mi tesis doctoral, como bien has señalado antes. En realidad no fue la decisión que yo tomara. Bueno, yo soy un profesor en Versalles, profesor titular, y yo creo que fue el Ministerio de Cultura nos empezó a pedir doctorados para poder llevar a cabo investigación, puesto que ninguno de los arquitectos de la facultad tenían este tipo de titulación o el doctorado. Entonces decían, bueno, tienes que hacer un doctorado primero, y yo pensaba, soy demasiado mayor como para hacer esto, ¿no? Pero después, junto con Antoine Picon, porque yo pensaba que podría hacer un doctorado casi sin hacer nada, enseñando algún proyecto o algún que otro escrito, pero bueno, me animó, mi compañero me dijo, no, lo que tienes que hacer es escribir un nuevo libro. Y en todos mis proyectos, algunas veces lo que hacía era hacer alusión a algunos temas de corte histórico, pero tampoco era muy preciso, sino que más bien era algo así como una serie de pequeñas ideas. Y a continuación, poco a poco, fui analizando los diferentes momentos habidos en la historia y sentí muchísima pasión sobre este tipo de trabajo, y cambió mi vida, puesto que entré en profundidad en el campo de la investigación. Y bueno, yo os animo a que hagáis un doctorado, puesto que de esta manera podéis absorber absolutamente todo lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de los años, y podéis utilizar estas enseñanzas, estos conocimientos. Bien, entonces eso es lo que hice. Y el presidente del jurado era Yolande Latour. Tuvimos un jurado maravilloso en el pabellón L'Arsenal. Y es cierto, el libro ha tenido bastante éxito. El primer libro ha tenido ya 3 ediciones, se ha convertido también en una edición de bolsillo, y ha tenido muchísimo éxito porque se ha vuelto a imprimir en varias ocasiones, y hemos vendido algo así como 12.000 ejemplares aproximadamente, que está bastante bien. Entonces sí, yo creo que está muy bien. Bueno, antes hacías alusión a Aldo Rossi. Cuando yo era un alumno, Aldo Rossi era una persona muy importante, y para mi profesor, y después lo fue también para mí. Y a mí me gustan los libros de Aldo Rossi, como Arquitectura de las ciudades,
que es bastante parecido a este libro que estamos comentando aquí, y también es más bien de corte autobiográfico. Así que hice aquí, lancé el libro Meteorología del Sentimiento o de las Emociones, o Meteorología Emocional, que es más bien una especie de autobiografía. Y después tenemos una monografía de los artículos climáticos. Así que sí que estoy imitándole un poco a Aldo Rossi en el tipo de libros que él publicó. En cambio siempre hablas de los ensayos, bueno, pero explica... Bueno, no al principio, ¿no? O sea, al principio sí, pero yo también tenía que hacer una tesis si quería comer caliente, y la hice con pues, la de los rascacielos, porque empecé en la escuela dando clases de construcción con Salvador Pérez Arroyo, y con un grupo magnífico de profesores, la verdad. Y yo no tenía ni idea de construcción, ¿no? Entonces de repente me di cuenta de que dedicarse a la enseñanza era una ocasión fantástica de aprender, o sea, mucho más que ser alumno. O sea, tienes que aprender más y más rápido, además, ¿no? Y que me gustaba. Y digamos que de alguna forma eso fue el arranque, ¿no? Ese libro es un libro que era para mí, pero que de repente me fui dando cuenta de que era un manual muy útil porque explicaba sin la pedantería de los expertos que hace que te aburren a la segunda página, pues te explicaba los fenómenos principales de la relación entre la evolución de los materiales y las tipologías estructurales, digamos, en el siglo XX, ¿no? Y sobre todo en el periodo de la guerra, que era el que me interesaba, posguerra. O sea, es decir, no meterme como todo el mundo, influidos mucho por Rossi antes de la Segunda Guerra Mundial, sino justo después, ¿no? Es que eso era para mí lo que me interesaba, porque era más cerca, simplemente. Y también ese que no lo he mencionado, tú lo conoces, que ha tenido bastantes ediciones en inglés, más que en español. En español no existe ahora. MIT John Ockman hizo una revisión fantástica, mucho mejor que mi libro original, y ahí quedó, ¿no? No sé si todavía queda algún ejemplar por ahí. Y para mí también era interesante. O sea, yo siempre he pensado una cosa que me ha servido, y si a alguien le sirve, me alegraré mucho. Yo siempre me preguntaba, ¿qué quiero hacer de mayor? ¿No? O sea, cuando no era mayor, como ahora. Y entonces, mi padre, que era muy listo, me dijo, ¿tú qué sabes hacer bien? ¿Qué te gusta hacer bien? Y yo me quedé así diciendo, me gustaban miles de cosas, pero digo, bien, yo dibujo bien y escribo bien, siempre he tenido buenas notas en literatura y tal. Y dice, pues tú dedícate a dibujar y escribir. Y esto yo sigo haciendo este consejo casi literal aplicado a mis alumnos de tesis doctoral, ¿no? O sea, porque todos los chavales en un momento tienen una empanada mental de por dónde ir, por dónde no ir, si esto, lo otro y tal. Y yo les digo lo mismo, o sea, ¿tú qué haces bien? ¿No? O sea, ¿qué te gusta? Además, no, ni siquiera qué haces, sino qué te gusta hacer, ¿no? Porque si te gusta acabas haciéndolo bien, ¿no? Y ya he dirigido bastantes tesis gracias a eso con éxito, ¿no? Entonces, yo he seguido siguiendo esa norma, me ha ido gustando cosas distintas según avanzaba, porque claro, con la edad cambias, ¿no? Como quien dice, de cosas que te interesan, ¿no? Pero siempre he guardado, o sea, siempre he sido prudente en guardar un formato similar. Me gusta mucho que los 3 libritos sean iguales y tengan el mismo canto. O sea, para eso soy un poco maniático, pero sí me gusta como la cosa esta de que tengan que es la única continuidad que tienen el formato y la tapa blanca y la ilustración negra, ¿no? O sea, es decir pero claro, cada uno tiene las manías que quiere tener, o sea que pero la idea siempre, claro, cuando me empecé a ilusionar con la filosofía, me lo pasaba tan bien, y que vi que también era pues escribir y tal, pues le puse imágenes a la filosofía, imágenes de arquitectura, o sea, en realidad hacía al revés, ¿no? Y esta otra ha sido, y este tercero es, que yo antes he dicho que es un poco noir, ¿no? Un poco así oscuro, como la tapa, porque no, o sea, los casi 5 años, bueno, yo en realidad he estado en Harvard, he estado 7 años, pues fui Kenzo Tange, y luego, pero la etapa sobre todo de ser Cher
Es decir, que puede parecer súper cool y tal, pero es horrorosamente burocrática y un coñazo. O sea, tiene muchas compensaciones, o sea, muchas, pero el trabajo de apaciguar ese rebaño de cafres es verdaderamente duro, ¿no? Y entonces, pues, me iba escapando con las charlas, organizando eventos, etcétera, etcétera, y van saliendo pues como iban saliendo, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que es casi constante es como de este libro es cosas que parece que no son interesantes o que no pertenecen estrictamente al mundo de la arquitectura, que acaban siendo muy arquitectónicas, ¿no? O sea, como pues todo el mundo religioso de la Edad Media, a mí me parece que generó una tipología que sigue siendo hoy una referencia única, ¿no? O bueno, en fin, o estas cosas que he contado, no quiero extenderme otra vez con este libro, pero los dualismos es otra cosa que siempre me ha obsesionado, ¿no? Las cosas que son y no son, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Y que son tan, bueno, Venturi es no me gusta cómo lo hace, no me gusta cómo lo hacía, vamos, pero se fijaba mucho en esto, ¿no? En hacer paradojas, ¿no? O sea, en trabajar con paradojas. Bueno, a mí todo ese tipo de contradicciones que no son contradicciones o que puedes conseguir que no sean contradicciones, sino que sean conformaciones orgánicas. Claro, los dualismos, claro, en realidad los explico con la patata, con el proyecto de la patata. O sea, ese es un dualismo, es decir, pero es un dualismo termodinámico. No está bien medido, no está pero es esa, la mecánica termodinámica es esa, o sea, poner una cosa que es muy masiva, una cosa que es muy capaz de enfriarse o calentar, y ponerlas juntas y ver qué pasa, ¿no? Y ver si ecualizas bien el cóctel y funciona en una determinada situación, en una zona climática o en un sitio geográfico. O sea que al final son cosas que tienen una vis muy arquitectónica y otra muy literaria, y porque esas son las aficiones, dibujar y escribir. En ese sentido yo creo que los dualismos y esto es bueno, lo que hablas del monstruo termodinámico, esa búsqueda de la belleza termodinámica, que yo creo que durante un tiempo a mí me obsesionó mucho, ¿no? Lo publicaste en 2G, era que es manifiesto. Sí que tiene bastante que ver más con lo que justamente está haciendo, sí, con esas búsquedas que está haciendo Philip Ram, ¿no? O sea, que me imagino que tú buscas también en la historia para como arquitecto intentar buscar una fórmula de cómo construir toda esa problemática ecológica, climática, medioambiental, ¿no? Él da la solución, bueno, si quieres desarrollas más lo del monstruo, que a mí me fascina, que es también el dualismo, pero la pregunta era un poco qué de toda esa práctica de escritura, yo creo que no académica, muy intuitiva, pero muy, muy útil, yo creo, para los arquitectos y hecha muy desde la práctica, os sirve después a la práctica. Como después todo eso lo volcáis en un hacer, que los dos sois arquitectos y tenéis una práctica, ¿no? ¿Quieres comentar? Yeah. For me, if I come back to the writing, bueno, volviendo de nuevo sobre el tema de la escritura, lo que sí que me gustaría decir es que yo primero leo, estoy leyendo continuamente libros y también tengo pasión por algunos autores y leo mucho sobre estos autores que me apasionan. Bueno, puede ser cualquier tipo de escritor. Y en estos últimos años he leído mucho sobre Karl Marx, bastantes obras sobre Karl Marx y también sobre Engels y sobre Lenin y sobre Stalin. Y lo que intento hacer realmente es llegar a descubrir muchas cosas sobre este tipo de escritores y su escritura. Y también escribo para interpretar los proyectos. Y a menudo cuando yo estoy haciendo un proyecto, en ese momento tengo que escribir sobre él y tengo que desarrollar alguna idea a través de mi escritura.
Digamos que todo me queda más claro cuando escribo sobre un proyecto y de esta manera puedo tomar decisiones y puedo modificar el proyecto según deseo, según sea necesario. Sí, entonces digamos que esta es una combinación entre el diseño y la escritura, digamos que discurren totalmente en paralelo para mí. Sí, desde luego que sí. Sí, yo puedo decir algo muy parecido. O sea, los monstruos son para mí también un artilugio literario de primer orden, ¿no? Es decir, que es un invento puramente literario, ¿no? Pero tiene una cosa que se parece mucho a los dualismos, que es lo que hago en este último, ¿no? Pero el monstruo era para mí una forma doble de entrar en posesión de... Era una forma de dar un órdago a una escuela que te veía, si llega un nuevo chair, está todo el mundo intentando meter el dedo donde no debe, ¿no? Y más si es americana y más si es Harvard. Y esto ya lo sabía, porque había estado varios años dando clase allí y ya sabía cómo era el patio. Es muy puñetero, ¿no? Está bien, o sea, es deportivo, o sea, ¿no? Pero deportivo / puñetero. Y entonces, yo cuando ya después de las presentaciones estas que hice, de los ensayos y tal, me dicen que quieren que sea el chair y tal, digo, pues vale, me lo seré, claro, no voy a decir que no me apetecía mucho, porque ya sabía que era un coñazo, ¿no? Pero vamos, desde el punto de vista ambicioso, es como académico, es lo más. Entonces, no, sería una tontería rechazarlo, pero lo que yo enseguida pensé, y me costó, porque el primer acto que haces, una vez que ya se ha declarado que tú eres el chair de la Escuela de Arquitectura de Harvard, el primer acto que haces en el salón de actos es decisivo. O sea, qué palabras emplees, o sea, ahí te la juegas, o sea, puedes salir apedreado o vivo, pero no hay cosas intermedias. Entonces, yo veía que es una escuela con magníficos profesores, pero yo veía que estaban en una especie de posmoderno avanzado, ¿no? O sea, posmoderno avanzado porque utilizaban bien las tecnologías gráficas, etcétera, etcétera, pero los líderes de la escuela eran un poco ya estaban out of sight, o sea, ya estaban en una cosa así de como snob y como sofisticada, pero solo para entendidos, o sea, en una especie de club privado muy inútil, ¿no? Yo vengo de una escuela pública, vengo de un país como España, que es un país que pues, tiene una clase media que necesita equipamientos por todas partes, o sea, que no es solo hacer chales de lujo y la arquitectura, ni mucho menos, ¿no? Entonces quería decirlo con una sola palabra, porque sabía que si decía una palabra ya se quedaban todos tranquilos, y la palabra fue termodinámica. Entonces, cuando dije, yo soy un arquitecto que cree que lo esencial que hay que conocer hoy es volver a estudiar la termodinámica aplicada a la arquitectura. ¿La qué? La termodinámica. Y ya me quedé como Dios. Me quité miles de discusiones. No sabía que ya había conseguido por lo menos el 50% de odio y el 50% de sorpresa, ¿no? Pero yo creo que fue muy importante, ¿no? O sea, vi las caras y es que todavía les recuerdo el momento que estudiáis ahí vosotros, todos se miraban uno a otro, ¿no? Tú y yo habíamos coincidido, ¿verdad?, en Princeton y ya teníamos una cierta experiencia común, ¿no? Pero digamos, compartíamos bastante el inicio de este interés en este tema, ¿no? Pero en Harvard, en el GSD, había gente, sin embargo, es que lo paradójico es que estaba Antoine Picon, maravilloso, estaba Matthias Schuller de Transolar, el que tiene la mejor ingeniería medioambiental del mundo todavía hoy, ¿no? Había como 4 o 5 personas, Kiel Mo acaba de llegar, Salman Craig, que ahora está en UCLA, o sea, los tíos más importantes, los que de verdad eran capaces de entender la arquitectura como la entiendes tú o yo, y además tener unos conocimientos científicos de primer orden, ¿no? Y estaban ahí como dando cursillos, mierdosillos, que se apuntaban 4 en una esquina, ¿no? Y claro, pues yo creo que, si es que tenemos todos los medios materiales, ¿no?
Y bueno, pues la verdad es que ese fue mi proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que el tiempo nos está dando la razón a este señor y a mí. O sea, pero sin embargo, las academias en todo el mundo están dejando de entender que la arquitectura necesita un conocimiento, o sea, formar arquitectos necesita un conocimiento científico determinado, que tiene que ver con la física y con la termodinámica, básicamente. Y incluso la Politécnica de Madrid y tantas otras están abandonando esto porque les parece que es muy duro y tal. Y, ¿cómo que coño es muy duro? Joder, pero si no estamos hablando todo el día de clima, de crisis, no sé, pues vamos a tener algo que decir en vez de vestir los cromos de colores, ¿no? Y bueno, yo creo que es una batalla que existe y que es peligrosa porque también hay mucho, y acabo aquí, hay mucha verborrea. Es decir, lo único que hay que hacer es ponerse a estudiar, cuanto antes mejor, porque luego ya no te da el cerebro. O sea, entonces yo creo que antes estaba muy bien el programa de estudios que había en la Politécnica Española, primero y segundo había asignatura física teórica para ingenieros. Así se titulaba, y era para ingenieros de caminos. Y teníamos que aprobarlo o teníamos que repetir año. Y por cojones había que aprobarlo. Sí. Y matemáticas. Sí. Bueno, pues odiaba a muerte al profesor de física teórica para ingenieros, pero mira, me ha servido para algo. Y después, bueno, también un comentario acerca de la historia. Tu libro es directamente una historia, y así lo explica el título, es una historia natural. Pero digamos, en el prólogo de su libro, Iñaki cuenta una cosa, ¿no? Que creo que hay una diferencia entre ambos, ¿no? Que es la necesidad de buscar soluciones en los pasados remotos, en el conocimiento de la disciplina y en el ejemplo de los grandes creadores capaces de ver en el futuro, en el pasado, y verlo a veces con la inocencia extraordinaria de los absolutos principiantes. Es decir, el foco de la historia en él son personajes, son creadores que anticipan un futuro, y en tu caso es una cosa que yo creo que era necesaria, que nadie había hecho, que es buscar en el clima, en las pandemias, en las enfermedades, en las catástrofes naturales, esas explicaciones que están explicando muchas de esos pasos o cambios de la arquitectura, ¿no? De la historia. Sí, el título Historia Natural vino porque muchos libros tenían que ver con la historia cultural en Francia. Se hacía un análisis a través de las metáforas, del simbolismo. Se estudiaba la historia a través del punto de vista más de Marx, de superestructural, y nadie analizaba la infraestructura, la cuestión de la energía, y tal vez desde 1980 hemos dicho que ha llegado esta historia cultural, y hoy en día ha cambiado totalmente, porque hoy en día el mundo medioambiental domina más el debate. En Francia, por ejemplo, vino de Bonnet-Latour y fue uno de los primeros en introducir la cuestión de la ecología y el clima en las ciencias sociales, las ciencias humanas. Cuando hablaba de clima, se prohibió totalmente en las ciencias sociales, y desde hace 5 años ha cambiado totalmente en todas partes. Por lo tanto, fue valiente que Bruno Latour volviera a introducir este tipo de tema dentro de las ciencias sociales, porque había desaparecido totalmente. Y creo que el hecho de que introducimos la ciencia, la ecología, el clima, y es verdad también que se ha pasado de la idea de la autonomía de la arquitectura. Hice investigación también sobre esta idea de la autonomía de la arquitectura, y es bastante interesante porque en realidad viene de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss era alguien que venía del punto de vista marxista, y siempre decía que la infraestructura
Hablaba de la prima de la infraestructura, pensando en el materialismo dialéctico. Si hay un cambio en la energía o en los alimentos, va a crear un tipo diferente de sociedad. La idea del comunismo depende solo de la energía fósil. Sin energía fósil no puede haber comunismo. Esto está claro en los escritos de Engels y Marx. Pero Claude Lévi-Strauss empieza diciendo soy marxista, pero me gustaría saber en esta idea dialéctica de Karl Marx se puede transformar la infraestructura para crear comunismo. Y por esto Lenin y Stalin o Mao empezaron a hacer un gran plan para pasar de la agricultura a la industria, para poder cambiar las condiciones materiales para llegar al comunismo. Y era este tipo de dialéctico. Y para Lévi-Strauss no estaba claro cómo Marx describe lo que está pasando en la sobreestructura para transformar la infraestructura. ¿Qué tipo de decisiones hay que tomar? Y dije, lo voy a estudiar, no voy a volver a la infraestructura, voy a intentar entender lo que está pasando en la sobreestructura y empezar a estudiar el tema de las relaciones sociales y la religión, el simbolismo y cosas así, para entender cómo funciona. Y de aquí podemos decir que hay un movimiento hacia el postestructuralismo, la generación siguiente, que se ha olvidado totalmente de la infraestructura y piensan que la dialéctica está solo en la sobreestructura. Es bastante interesante. No digo que no sea interesante, pero Pierre Bourdieu, por ejemplo, hace la misma dialéctica de Karl Marx, pero dentro de la sobreestructura. Si eres rico o no, o si piensas de esta manera, no volvió al tema de la alimentación, la energía, el clima y cosas así. Y la idea de la autonomía viene del momento cuando se empieza a analizar la sobreestructura. Y gente como Anna Rotillier, en sus escritos, por ejemplo, permanecen dentro de su campo. Y los arquitectos en los 60 y en los 70 empezaron a utilizar esta idea del estructuralismo, que es una manera de mirar el mundo sin la infraestructura, digamos. Y en realidad llegó con Tafuri y la gente de Italia y se convirtió en esta idea de la autonomía de la arquitectura, que no vuelve la infraestructura, se queda en la sobreestructura y en el lenguaje de la arquitectura. Y esto fue popularizado por Aldo Rossi. Y hasta hoy hay personas que hablan de esta autonomía. Y esto ha causado algún daño, yo creo, en el campo. Porque en primer lugar no era una idea arquitectónica, venía del estructuralismo. Por lo tanto, cada campo en los años 60 buscaba autonomía en la música, con la música espectral. Cada campo lo estaba buscando. Por lo tanto, no es algo específico de la arquitectura. Y estaba totalmente relacionado con un momento de la historia de los años 60, 70 y apoyado totalmente por la energía fósil y los antibióticos. No te importa la infraestructura. Si tienes frío, enciendes el radiador. Si estás enfermo, tomas una pastilla. Así que yo creo que el problema de la autonomía se pospuso.
Los arquitectos empezaron a repetir lo que decía el profesor y al entrar con eso en el siglo XXI, yo creo que ha producido algunos daños, porque por ejemplo el tema del calentamiento global y los problemas climáticos no fueron tomados en serio por los arquitectos hasta hace 5 años, podemos decir. A nadie le importaba. Seguimos hablando del lenguaje. Y después de la termodinámica se volvió a una especie de autonomía que estaba totalmente fuera del momento históricamente. Había sido como un error en la historia y por supuesto estaba relacionado con una crisis económica. Soluciones como el Guggenheim aquí en Bilbao, que era demasiado caro y demasiado complicado. Y en el 2008 la crisis económica detuvo este tipo de arquitectura, así que teníamos que hacer cosas más sencillas y más económicas. Pero desde el 2008 o hasta el 2012, pues bien, pero no hasta el 2021. Yo creo que ha durado demasiado tiempo y el calentamiento global y la crisis climática se ha vuelto tan fuerte y no había arquitectos para luchar contra eso, porque sabemos que gran parte de la contaminación de CO2 procede de los edificios y nadie hablaba de ello. Se seguía hablando como en los años 60, como Colombard. Así que creo que hay alguna responsabilidad en el arquitecto que no se lo ha tomado en serio. Y tal vez porque no habían leído lo suficiente, no sabían qué era la autonomía de la arquitectura, no fueron a Claude Lévi-Strauss, no entendieron, así que habría que leer más para entender las ideas que están fomentando, entender que filosóficamente bien era lo correcto en los años 60 y 70 con todas las energías fósiles y antibióticos, pero ya no es correcto en el 2020 o en el 2010, cuando la crisis se estaba haciendo cada vez más importante. Y creo que por eso es importante conectar con la ciencia, por supuesto, pero ahora hay grandes filósofos como Camarty o Nidgashov o algunos autores que están transformando totalmente la manera de escribir en la literatura, y también hay cambios porque la literatura era absolutamente psicológica, un debate con el humano, pero nadie introducía lo no humano como el clima, etcétera. Y Amitav Ghosh, por ejemplo, este escritor indio, es el primero que empezó a decir, bueno, hay inundaciones en India, hay muchos problemas y nadie habla de ello. Sigue la conversación del siglo XX en la literatura y lo cuestionó. Y Dipesh de Camarty es un filósofo muy interesante. Es uno de los filósofos importantes del postcolonialismo. Ha introducido esta idea del subalterno y este libro sobre la provincialización de Europa. Pero luego dice, esta forma de pensar era válida hace 20 años, pero hoy en día el calentamiento global es el tema importante y esto ha cambiado también totalmente la idea del postcolonialismo. Y el último libro que publicó hace 2 años, ha publicado algunos artículos, pero un libro también que cambia totalmente la manera en que la filosofía y las ciencias sociales hablan de las cosas. Y por eso creo que la idea de la autonomía, repitiendo a
o Lombard, 40 años después, sin entender que han cambiado las condiciones materiales, como con Karl Marx. Podemos hablar de términos lingüísticos, antibióticos y energías fósiles, pero cuando entiendes que el uso de las energías fósiles está provocando el calentamiento global y tal vez pueda llegar otra pandemia, entendemos que las condiciones materiales ya no son las mismas y como consecuencia la literatura, la arquitectura, la música, el tipo de sociedad también cambiará. Así que hay un movimiento histórico a través del cambio en las condiciones materiales. I just want to say that en español, este libro, sí, este libro tiene una cita en la primera página que siempre repito, de un señor que se llama Alberto Conejero, que vive a una manzana de mi casa y que nunca le he visto. Es esa situación absurda de película así como de Tafí, ¿no? Y que dice que el pasado es un animal siempre vivo, que es una frase impresionante, ¿no? El pasado es un animal siempre vivo. Creo que la arquitectura es una cosa que siempre vive en el pasado, o sea, es decir, que se alimenta del pasado, pero también del futuro, ¿no? Pero está enraizada, tiene raíces bestiales. O sea, por eso estudiamos tanta historia de la arquitectura, o sea, es decir, que no es casual, y el que no la estudia se nota, porque es mal arquitecto. O sea, es decir, que no, ahora se puede estudiar muchas otras cosas, ¿no? Postestructuralismo, lo que sea, pero el pasado es algo que está ahí siempre, ¿no? Y a mí cuando encontré esa frase me dije, joder, ya por fin encuentro a alguien que en 4 palabras sentencia mucho de lo que es todo el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede pensar en el futuro anclándose al pasado, ¿no? Y ese libro es mucho más eso que otros, porque claro, el de las estructuras de los rascacielos era todo lo contrario, tirando para adelante, ¿no? Con la ilusión del que cree que va a ser el jefe de SOEM, ¿no? algo así de mayor. Te van a cargar 4 rascacielos. pero a mí yo creo que en cada momento hay como también, o sea, que también es importante la edad del arquitecto. Si tú ves Le Corbusier o Rossi, como todos los que han escrito, cómo escriben cuando tienen 25 y cómo escriben cuando tienen 52 o más, cambia, ¿no? y bueno, a mí... yo que he estudiado mucho la filosofía de la que está mencionando él, en estos momentos me interesa más pensar hasta qué punto lo que hacemos repite algo. O sea, a mí la cosa que me obsesiona ahora es cómo, o sea, que veo en los proyectos más avanzados, veo cosas que son como del paleolítico, o sea, no de hace 20 años, sino de hace muchísimo, ¿no? Y cómo impresiona la resistencia de la arquitectura al tiempo, ¿no? O sea, es decir, que es impresionante. Es una disciplina que efectivamente depende de los cambios tecnológicos, sin lugar a duda, pero que depende del cambio climático. Luego sí, pero yo siempre digo que la mejor lección que tenemos de los arquitectos, ya sé que es una butad, no me riñáis, pero tiene su aquel, sobre qué hacer con el cambio climático, nos la dio Mies van der Rohe cuando le encargaron primero la factoría de Ron Bacardí, te acordarás, preciosa, blanquita, con sus 4 patitas y tal, 2, 8, y que no salió adelante, y como unos meses después le encargan un museo en Berlín con el frío que hace y tal. El cabrón hace exactamente el mismo edificio y lo pinta de negro. Eso sí que es la frase de Conejero, ¿no? Es decir, no se trata de añadirle 1000 mierdas a la cosa. Se trata de entender que la arquitectura puede tener una permanencia bestial. A mí me parece que es una lección frente al optimismo tecnológico, una lección que
que ya estaba, claro, además una chulería absoluta, que fíjate todo lo que se ahorró el cabrón de dinero. Cuento una anécdota porque he editado y traducido las entrevistas y hay una pregunta que le dicen, porque ¿se pueden hacer los edificios de colores? Le preguntan a mí, y dice, sí, mientras sean blanco o negro. O sea, en el trópico blanco y en el resto del mundo negro. Lo tenía clarísimo. Sí. Claro, pues eso es así como, en eso estoy yo últimamente. Bueno, pero yo creo que si queréis podemos pasar las preguntas al público, si queréis preguntaros si hay micrófono o... Sí, no todo es verdad. Pello. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes y a Moisés. Esta mañana en la mesa redonda sobre arte y naturaleza he comenzado mi intervención con una cita de Robert Smithson, un artista fundamental en la relación entre arte y naturaleza y artista fundamental en land art. Y en la presentación de Iñaki ha pasado de pasada la relación y tengo mucha curiosidad por conocer, bueno, qué uso haces de Smithson, qué te aporta y, bueno, aparece un capítulo en Absolute Beginners que no lo has explicado y quiero preguntarte por tu relación con Robert Smithson. Bueno, es que me puedo enrollar, debe ser corto. Me parece que sí tiene una biografía apasionante por cómo se formó. Se formó en el momento en el que todo lo que era la teoría pintoresca se estaba convirtiendo en un instrumento de lucha hacia el progreso. Es decir, es el momento de Olmsted, el momento de Central Park, cambia la ciudad, cambia las escalas, cambia en París, y pasa a Nueva York, y se formó pues con un poeta que le llevaba todas las semanas al Museo de Ciencias Naturales. Eso es acojonante. Es decir, un niño que le lleva todas las semanas a dar una clase de minerales, de pueblos primitivos, de lo que sea. El que conozca el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York sabe que es un megalibro abierto, que es una maravilla, ¿no? Y el hombre entiende todo eso, pero entiende también a la vez el ciclo de vida de las cosas, ¿no? O sea, está siempre obsesionado con la destrucción, ¿no? O sea, y yo creo que tiene una biografía extraordinaria, muy loca, porque como todos los americanos va a toda leche, va todo rápido, ¿no? Y claro, se muere muy joven, ¿no? Porque va demasiado rápido, pero consigue hacer cosas maravillosas que iban iluminando por dónde iba a ir el arte y por dónde también podía ir todo lo que estamos hablando, en realidad lo que tenemos en común él y yo, de interés por la termodinámica y por la vida de las cosas, por los ciclos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tiene esa cosa tan fantástica de que prácticamente lo último que hace es visitar la exposición que hay de Central Park, de la obra del autor de Central Park, y después dar un paseo por Central Park y hace esta foto, la foto de la portada, no de sino del otro libro, que son los peldañitos que había mandado tallar Olmsted en la parte así más pintoresca, ¿no? La parte de las rocas, para mostrar que se podía subir por las rocas, ¿no? Y es tan, o sea, a mí me parece que es un artista, bueno, Spiral Yeti es muy conocido y tal, pero me parece que su biografía es tan clara de cómo asimila él las doctrinas pintorescas y cómo las pasa a un formato en el que todos los temas de termodinámica y de ciclos de vida, etcétera, están integrados, y en su forma de mirar, porque muchas de sus obras son mirar viendo, detectando una cosa que otros no veían, ¿no? Y ponerla, realzarla, ¿no? Al aislarla o al colocarla en contexto. Me parece que es tan parecido a lo que hacen muchos de los arquitectos que más admiro. Me parece que tiene tantas lecciones para un arquitecto, sobre todo en un momento en el que, como él mismo ha señalado también, ¿no? O sea, es decir, el hecho de trabajar con naturaleza o con elementos minerales, por así decirlo, o naturales, es prácticamente indiferente, ¿no? O sea, yo creo que cuando yo digo termodinámica en la escuela, estoy hablando a los paisajistas y estoy hablando a los arquitectos exactamente igual, ¿no?
Y por eso me gusta tanto, claro. O sea, yo he aprendido muchísimo de él. Y me da una envidia su vida, o sea, no menos lo de morirse joven. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiere preguntar algo. Merci beaucoup, Philippe. Muchas gracias, Iñaki y Moisés. Qué ricasco. Creo que esta vuelta a la lectura como aprendizaje y a la escritura como expresión es un elogio de la lentitud, ¿no? En un mundo de la imagen y de la velocidad que era muy necesaria. Gracias. Y invitaros a todos los presentes y a los que nos estáis siguiendo en streaming para el acto de clausura de este Vía Clima, que será mañana con la entrega del premio Vía al estudio noruego Snoeta en el Palacio Euskaldun. Eskerrik asko.